Hola, mi nombre es María Belén y el día de hoy estaré explicando el ciclo cardíaco por medio del diagrama de Wiggins. Me gustaría empezar explicando lo que viene siendo la anatomía general del corazón para entender esto bien. Como observamos en la imagen, tenemos a la vena cava superior, tenemos también a la vena cava inferior que van a desembocar en la aurícula derecha. De color verde voy a estar señalando a la válvula tricúspide y también tenemos al ventrículo derecho propiamente. De color azul estoy señalando a la válvula semilunar pulmonar y tenemos el tronco pulmonar propiamente. Del lado izquierdo nos encontramos con la aurícula izquierda. De color verde estoy señalando la válvula bicúspide y tenemos al ventrículo izquierdo. De color azul voy a estar señalando lo que viene siendo la válvula semilunar aórtica y ya tenemos a la aorta propiamente. De color verde tenemos a lo que viene siendo las válvulas atrioventriculares y de color azul tenemos las válvulas semilunares. Ok, una vez que ya entendimos esto, ya podemos pasar a explicar en sí lo que viene siendo el ciclo. Empezamos primero con el llenado ventricular, el cual se da durante la diástole. Recordemos que la diástole es cuando el corazón se relaja y los ventrículos se expanden. Esto ocasiona que la presión del ventrículo caiga por debajo del de la aurícula. Y esto lo podemos ver representado en el diagrama de Wiggins. Tenemos de color negro esta línea que representa la presión ventricular izquierda. Y si comparamos con la línea roja que se encuentra aquí, sí vemos que hay una diferencia y efectivamente la presión del ventrículo cae. Tenemos que este llenado se da en dos fases. Tenemos el primer tercio, que es el llenado ventricular rápido. Se representa en el diagrama como 1A, que se encuentra en la parte de aquí. Y tenemos el segundo tercio, que vendría siendo un poco más lento. A este se le conoce como diástasis. Lo podemos ver representado como 1B en el diagrama. Se le conoce como diástasis y podemos ver el final de esto en la onda P, en el electrocardiograma. Y esto nos marca la despolarización de las aurículas. Después tenemos a lo que viene siendo el último tercio. Es como el empujoncito que necesita para que se termine de llenar el ventrículo. Entonces tenemos al 1C aquí en el diagrama representado y como podemos ver es cuando se da la sístole auricular para completar este proceso. Y aquí vemos cómo se va llenando y este es el último empujoncito. Es como cuando volteamos una botella de agua y al principio va a salir de una manera veloz y poco a poco va perdiendo velocidad. Es como una analogía que podemos tener. Y al final, si queremos que salga todo el agua, tenemos que apachurrar para que termine de salir. Y como resultado vamos a tener lo que viene siendo el volumen telediastólico, que es de 120 a 130 dependiendo de la bibliografía que nosotros consultemos. Y se ve representado justo aquí, volumen telediastólico. ¿Ok? Después tenemos la contracción isovolumétrica. En el diagrama de Wiggins lo podemos ver representado con el número 2. Esto se da en el momento en el que las aurículas se empiezan a repolarizar, se relajan y permanecen en diástole durante el resto del ciclo. En cuanto a los ventrículos, que ahorita nos vamos a concentrar en ellos, se empiezan a despolarizar y esto va a generar el complejo QRS en el electrocardiograma. Y aquí lo vemos marcado, complejo QRS. Y tenemos que no va a haber un cambio de volumen. Se va a elevar la presión, pero no se va a eyectar la sangre todavía. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto se debe a que las presiones en la aorta, aquí lo venimos manejando, la presión aórtica se encuentra en la parte superior en el diagrama de Wiggins. Como podemos ver, se encuentra aproximadamente en 80 mililitros de mercurio y el tronco pulmonar tiene aproximadamente 10. Entonces nos damos cuenta que esta presión es mayor que en los ventrículos, entonces se oponen a la abertura de las válvulas semilunares. Sin embargo, tenemos que las válvulas atrioventriculares, estas sí se cierran y esto va a producir el primer ruido cardíaco. Después pasamos a la siguiente fase, que consiste en la eyección ventricular. Este empieza cuando la presión ventricular ya excede la arterial.
y hay esta fuerza necesaria para que se abran las válvulas semilunares. Por lo general la presión alcanza su máximo a 120 y lo podemos ver aquí, 120 durante la sístole. Como podemos ver, se representa en el diagrama de color naranja la eyección ventricular y vemos la presión de 120. Entonces, esto es en el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho maneja más o menos de 25 su presión. Al principio la sangre va a seguir en un mecanismo y va a salir deprisa de cada ventrículo, que se le conoce a este proceso la eyección rápida, y luego va a fluir con más lentitud, pero con una presión menor. Tenemos que en el electrocardiograma a la onda T, que va a representar una etapa tardía de esta fase, a partir del momento de la máxima presión ventricular. Los ventrículos no van a sacar toda la sangre. En un corazón normal, en reposo promedio, cada ventrículo contiene entre 120 y 130 mililitros, de modo que la cantidad eyectada va a ser casi de 70 mililitros, y esto le conocemos como volumen sistólico. Lo podemos ver en el diagrama en la parte de aquí, volumen sistólico. Entonces, ¿qué pasa con el resto? Bueno, el volumen restante en cada ventrículo va a ser aproximadamente entre 40 y 50 mililitros, y a este se le va a llamar volumen telesistólico. En clase acordamos que el volumen sistólico lo manejaremos en 72 mililitros y el telesistólico entre 48 mililitros. Ya por último tenemos a la relajación isovolumétrica. Bueno, se trata de una diástole ventricular temprana, cuando la onda T termina y los ventrículos empiezan a expandirse. Tenemos la terminación de la onda T en el electrocardiograma, que aquí se ve señalado, y los ventrículos se empiezan a relajar. Pero algo muy importante, no aceptan sangre. ¿Por qué? Bueno, porque las válvulas atrioventriculares están cerradas y las semilunares acaban de cerrarse. El cierre de las válvulas semilunares va a producir el segundo ruido cardíaco, debido al retroceso de la sangre hacia las válvulas. Y ya cuando las válvulas atrioventriculares se abren y empiezan de nuevo el ciclo de llenado ventricular, es porque ya empezamos desde cero.